y ahí deberían estar viendo la pantalla de mi computadora. Ahí Perfecto. se ve, sí. Continuamos. Entonces, ya vimos síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Nos quedan dos tipos más, así como muy grandes, y un tercero que está bastante bueno. Y bueno, un montón más en realidad quedan, pero como los cuatro pilares de la síntesis son los que vamos, los dos que ya estamos viendo y los dos que vamos a ver ahora. Y después hay como diferentes versiones y cuestiones interesantes. Perdón, esto lo voy a borrar. El siguiente tipo de síntesis que quiero que veamos es... Esto ya lo voy a borrar. Síntesis... Perdón, que se me cambió el teclado. Por síntesis por modulación en amplitud. O la bien conocida AM. ¿Sí? Que la deben conocer de las radios, probablemente. Sí. AM y FM, que FM es modulación en frecuencia. Sí, son los dos tipos que vamos a ver ahora. Esto sería... Perdón, que se me cambia a veces el teclado este porquería. Ahora sí. Síntesis por modulación en frecuencia y síntesis por modulación en amplitud. Vamos a empezar con AM. Y para eso tengo que ir a mi carpeta sonido 2, clase virtual 6. Cha, cha, cha. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo. Pensé que iba a colgar otra vez. Sí. ¿Saben lo que es un trémolo? Algo que va ¿Alguna vez? subiendo y bajando en cuanto a la onda. Exactamente, es una variación en amplitud, justamente. Es un efecto. Nada, un efecto súper común en sonido, en general. En la guitarra lo haces presionando más fuerte o más despacio la cuerda varias veces. Lo puedes hacer cantando. Nada. Es un efecto que justamente es una variación en amplitud. Acuérdense que amplitud está mal decirlo de esa manera por un par de cuestiones que ahora no te importan, pero técnicamente amplitud es volumen. ¿Sí? Es lo que se conoce como volumen. No es precisamente así, pero no importa, vamos a decir que sí. Eh, el trémolo justamente es una variación de amplitud. ¿Cómo funciona? Funciona a través de lo que se conoce como LFO. ¿Sí? LFO o Low Frequency Oscillator. ¿Sí? O un oscilador de baja frecuencia. ¿Sí? Acuérdense, principio de física del sonido. A partir de los 22 Hz, o sea, a partir de las 22 variaciones por segundo, ya el oído humano empieza a interpretar como si esa variación fuera un sonido. ¿Sí? Que lo podíamos hacer acá, así de simple, con un... Tac, perdón. Así, OSC. Y un output, así de sencillito. ¿Sí? Ahí no escuchan nada. No escuchan nada, no escuchan nada. Ahí obviamente depende mucho de con qué estén escuchando. No sé si alguno lo percibe. Sí, se escucha, pero Un muy sonido bajo. súper grave. Sí, ahí ya depende mucho de los auriculares que tengan o de los parlantes de la compu. Si tengan el celular, no lo van a escuchar ni a palo, pues no le da para reproducir esas frecuencias. Pero a medida que yo voy subiendo, obviamente ahí sí ya se empieza a escuchar. Pero bueno, llamamos oscilador de baja frecuencia a los movimientos oscilatorios que están por debajo de los 20 Hz. ¿Sí? Justamente, son oscilaciones de baja frecuencia. De ahí en adelante son oscilaciones de alta frecuencia, también sonido, también se puede decir. Pero bueno, nosotros podemos utilizar un oscilador para modular otra señal, otro oscilador. ¿Sí? Y acá es donde vamos a mostrar directamente porque es más fácil viendo que diciendo. ¿Sí? Yo tengo un tono puro, 200... Voy a poner... Perdón, 440 Hz. ¿Sí?
voy a empezar a graficar. Yo tengo el array 4, es el resultado final. Y estos son los diferentes pasos que yo voy a estar dando, que ahora los vamos a explicar. Entonces, yo tengo primero que nada mi oscilador de baja frecuencia acá, ¿sí? 1. Fíjense el movimiento que hace. Y después, ahora vamos a ver todo el proceso que hace, pero en definitiva lo que tienen que entender es que este oscilador de baja frecuencia, escuchen, ¿sí? Está afectando el resultado, o sea, está afectando la amplitud final de mi señal esta de 440 Hz. ¿Sí? Yo estoy utilizando otro OSC, otro oscilador, para modificar la amplitud. Acuérdense que el objeto multiplicador con la virgulilla nosotros lo podemos usar justamente para controlar la amplitud de mi onda. Entonces, si multiplico mi onda por un movimiento oscilatorio, básicamente el resultado va a ser este. Fíjense, en array 4. ¿Sí? A medida que yo voy aumentando la frecuencia. ¿Qué? Podría usar un phaser también, ¿no? Un Para phaser. oscilar. Sí, pero ahí vas a tener saltos y te puede dar Claro. clips. Sí, tranquilamente se podría usar, pero a ver, para lo que es trémolo y AM se utilizan osciladores senoidales. Porque Claro, el pues si lo pasa primero de 1 a 0 y es un clic. exactamente, va a ser un clic, porque en una muestra está en 1 y en la muestra automática siguiente está en 0. Entonces, por eso siempre se utiliza, o sea, lo podrías hacer, pero además por la riqueza tímbrica que tiene. De hecho, después vamos a ver justamente que cuando haces AM, para un trémolo siempre es osciladores, senoidales, perdón. Para lo que es AM, modulación en amplitud, sí podés usar ya, jugar con senoidales, phasor, onda cuadrada, onda triangular, podés ir jugando con todo eso. Para trémolo, por la naturaleza del trémolo, siempre se hace con senoidales. Pero fíjate que a medida que yo voy aumentando la frecuencia, ¿sí? Fíjense que cada vez, acá se puede ver mejor, la variación es cada vez más rápida, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Vamos a analizar un cachito el patch este. Bueno, yo tengo esto, es lo que se conoce como frecuencia portadora. ¿Sí? La AM funciona principalmente en base a dos señales. Una señal que es llamada portadora, que es la que yo escucho en definitiva originalmente, y otra que se llama moduladora, que es la que va a variar constantemente la amplitud de la primera. ¿Sí? Entonces yo tendría acá mi... perdón, voy a borrar. Señal portadora. No me deja poner ñ, no sé por qué. Y... no me deja, bueno, no importa. Señal moduladora. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Por cómo funciona OSC, a mí no me sirve de entrada, así nomás. ¿Por qué? No se olviden que la oscilación de OSC justamente oscila entre -1 y +1. ¿Sí? Va de +1, acá está el 0 y acá está -1. Entonces, que lo podemos ver acá. ¿Sí? Voy a dejar esto andando. Pasa que lo está haciendo bastante... array 1, lo está haciendo bastante más rápido. Fíjense, si yo lo pongo en 1 Hz se nota bien. El otro por la velocidad a la que refresca la pantalla, o sea, esto cada 100 milisegundos, no se llegaba a notar bien. Pero fíjense que acá lo que está haciendo es ir +1, -1, +1, -1, +1, -1. Si yo multiplico directamente un oscilador por otro, puedo hacerlo, pero voy a tener un problema en el medio que es un cambio de fase. Que a veces se hace y no hay ningún problema, va a funcionar. No es lo ideal para un trémolo, porque justamente cuando pase del semiciclo superior al semiciclo inferior, o sea, del semiciclo positivo al semiciclo negativo, me va a invertir la fase de mi señal original. ¿Sí? Entonces ahí eso, si bien en principio va a sonar, a futuro me puede llegar a generar problemas cuando empiezo a combinar muchas señales.
Entonces lo que hago es usar un par de operadores más para modificar eso. ¿Sí? Yo tengo mi señal moduladora. Acá, a la salida acá, está yendo entre más 1 y menos 1. Acá. Yo le sumo 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a estar yendo entre 0 y 2. Lo multiplico por 0.25. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? De 0 a 2 va a empezar a ir de 0. Va a estar oscilando entre 0 y 0.5. ¿Sí? Que lo podemos ir viendo acá. ¿Sí? Perdón, entre 0.5 y 1. Y 1. No, está bien, entre 0 y 0.5. Pasa que este no lo grafiqué. Fíjense acá, ¿no? Yo tengo del primer oscilador, el array 1 va entre menos 1 y 1. El array 2 va entre 0, acuérdense que aquí en el medio está el 0, y 2. 0, 2, 0, 2. Acá, cuando hace la multiplicación por 0.25, va a empezar a oscilar entre 0 y 0.5. Y yo después le sumo 0.5 para que termine yendo ahora sí entre 0.5 y 1, que es el resultado final. Yo podría modificar un poquito esto. De hecho, ahora les voy a mostrar otro patch en el que lo podemos controlar. Para cambiar la profundidad de la modulación. ¿Sí? Pero a priori lo que estoy haciendo es mediante operadores matemáticos simples. Fíjense que acá yo tengo suma y multiplicación nada más. Convertir mi oscilación que está yendo entre más 1 y menos 1 en una que vaya entre 0.5 y 1. Lo podría hacer con un solo objeto. Pasa que para mí, a mí me parece que de esta manera es más fácil de entender. Hay un objeto en PureData que no sé si se los mencioné, que se llama expr. ¿Sí? No sé si lo conocían. No. Bueno, están las dos variables. Expr común y expr de audio. EXPR es un objeto que sirve para hacer operaciones matemáticas directamente. ¿Sí? Entonces yo lo que podría hacer es inyectar directamente mi onda y acá desarrollar toda la operación matemática. Primero tendría que poner una variable. Cuando yo mando audio a expr de audio, no lo pongo como pesos 1, sino que lo pongo como pesos V1, para que entienda que lo que está entrando es un vector de audio. ¿Sí? Entonces yo le pongo expr pesos V1, primero le voy a sumar 1, ¿sí? Lo pongo así. Después lo voy a multiplicar por 0.25, siempre con comas. Cierro el paréntesis. También lo voy a ir segmentando para que no haya errores, aunque si pusiera ahí no debería haber problema. Y por último le voy a sumar 0.5. ¿Sí? Es una operación matemática simple. Y de hecho, si no me equivoco, si yo pongo esto acá, si no me comí ningún paso, fíjense que el resultado es el mismo. ¿Sí? Yo interrumpí esto y lo reemplacé por esto. El resultado es el mismo. Estoy yendo entre 0.5 y 1. ¿Sí? Es una... O sea, el objeto export sirve para hacer operaciones matemáticas más complejas. Entonces yo ya puedo combinar todos estos como son operaciones matemáticas súper simples, combinarlas es fácil. O sea, solamente pongo mi variable de entrada, que es mi oscilador, más 1 por 0.25 más 0.5, punto, que son estas tres etapas. Entonces ya tengo todo en un solo objeto. Pasa que de esta manera yo lo podía desglosar y mostrarle el gráfico de qué está haciendo cada una de las etapas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí. Sí, una pregunta. Sí. ¿Se podría hacer automatizar el prendido y apagado del modulador a través de una estructura de condiciones que detecte un key, por ejemplo? Onda, ponele que estoy... Cada vez que aprieto la barra espaciadora, Sí. se prende y se apaga el modulador. Sí. Vamos, voy a agrandar esto un cachito. Vamos a hacerlo porque está buena la propuesta. Uso un objeto key, acuérdate. El key justamente me daba el valor ASCII de mi objeto.
En este caso, eh, 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 sí, vamos a hacerlo directamente con key. Yo aprieto la barra espaciadora, el código ASCII es 32. ¿Qué objeto habíamos visto que me permitía a mí disparar un bang cuando recibía un número en particular? El que yo quería, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, Sí, no, sí, no, sí, no. Pero no. Cell, Ah, cierto, sí, Cell. ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con Cell? Yo le voy a enchufar un bang para que se vea ahora. Uy, voy a hacer un poquito más grande. Cuando yo aprieto la barra espaciadora, fíjense, pam, 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 tiro un bang. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Yo puedo usar este bang para mandar un 1, por ejemplo. ¿Puedes conectar el bang a un toggle también? Sí, sí, lo podría conectar directamente a un toggle. Y creo que sería más práctico. Para que también lo voy a agrandar. Entonces cada vez que yo aprieto, pum, pum. El problema acá, que de hecho eso después hay que modificarlo. Hay un tema, y es que tiene una frecuencia de muestreo esto también. Entonces si yo mantengo apretado, ¿ves lo que pasa? Claro. Pero bueno, es cuestión de aplicar un objeto que se llama debounce, que no me acuerdo si viene nativo. No. Después hay que fijar, me fijo en extended. ¿De qué librería es para bajarlo? Para archivo nuevo. Debounce. Librería mapping. A ver si la puedo bajar en vainilla. Pure mapping. Acá, esta. Sí. Fíjense lo fácil que es instalar una librería cuando necesito algún objeto en particular. Aprovecho y tomo mate mientras esto descarga. Listo. Sí. A ver si ahora me lo toma. A ver si era esa efectivamente. Sí, perfecto. El concepto de bounce o de bounce, no sé si lo conocen. Básicamente es rebote. Bounce en inglés significa rebote. Y en lo que es programación y lógica, justamente aplica cuando vos apretás o cuando mandás una señal. Y por la naturaleza del dispositivo que estás usando para mandar la señal, a veces te manda varias órdenes al mismo tiempo. No sé si se entiende muy bien. Pero básicamente debounce lo que me permite es filtrar esas órdenes. Solo deja pasar la primera y después espera un pequeño tiempito para dejar pasar las demás. En este caso no creo que sea necesario. Lo voy a dejar acá al costado por ahora. Pero bueno, yo por ejemplo podría usarlo, esto, directamente acá. ¿Sí? Entonces, vamos a subir el volumen. Si yo aprieto la barra espaciadora, y así funciona. Era más Incluso, fácil de lo que esperaba. ¿eh? Me lo imaginaba mucho más complejo. Incluso puedo, por ejemplo, multiplicar por, no sé, 5. ¿Sí? Acuérdate que el toggle no es nada más ni nada menos que un number box con otra forma. Entonces, si yo aprieto... ¿Sí? Pero sí, ahí se puede, no hace falta el bounce, en este caso en particular. Lo único que tiene es que sí, si lo mantenés apretado va a empezar a flashear cualquiera, ¿ves? Porque está mandando un montón de órdenes juntas. Pero si lo apretás una vez, no hay ningún problema. El teclado ya está pensado para tener su propio debounce. Pero ahí, esta es una manera, por ejemplo. Incluso puedes hacer eh, diferentes velocidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo así, ¿sí? Y yo lo que voy a poner, esto lo voy a borrar. Lo que voy a hacer es directamente un number box. Que los voy a unir todos acá para
tirar solo un cablecito. Esta manera no es la óptima, pero bueno, ahora me va a servir. No está del todo bien lo que estoy haciendo. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? Va a ir accionando de a una. Sí. Aunque- No, igual, eso es yo quiero que accione de a una, pero justamente lo que me va a pasar es que se van a pisar. ¿Entendés? Porque claro. ponele, yo ahora lo que quiero es A es 97, así que le voy a poner 97. S es 115 y D es 100. Y lo que voy a hacer es este por 10. Lucas pregunta si se puede superponer. ¿En qué sentido? O sea, justamente lo que va a pasar ahora, lo que me va a pasar es que cuando yo apriete la barra espaciadora, se manda el 5. Cuando yo apriete la A, se va a sobreescribir. Pero fíjate que esto quedó prendido. Entonces cuando yo vuelvo a apretar la barra espaciadora, en realidad me va a mandar un 0. No es que va a Claro. volver. Por eso te digo, no es la mejor manera. Funciona, pero yo tendría que pensarlo de la lógica de otra manera que directamente me mande un mensaje. Y en vez de trabajar con un toggle, puede mandar directamente un mensaje y chao. Entonces o sea, en vez de hacer esto, directamente, yo debería poner acá, ponerle 5, 10, 15 y lo que voy a hacer es dejar la D para, para volver a 0. Entonces ahora sí, cada vez que yo apriete la barra, o sea, la barra espaciadora, me da un trémolo de 5, la A 1 de 10, la S 1 de... De hecho, vamos a hacer para que tenga más lógica. Y a este le voy a poner 5 o 20 directamente. Chau, ahí está. Entonces, la barra espaciadora apaga el trémolo. La A pone un trémolo de 10, la S 1 de 15 y la D 1 de 20. ¿Sí? Y vamos a probarlo. ¿Sí? Yo ahí estoy en 20. ¿Sí? Voy a dejar un poquito para que se note mejor. Y con la barra espaciadora vuelvo a 0. Pero sí, tranquilamente, ves, yo puedo usar el propio teclado de la computadora para cambiar los controles. De hecho, es una propuesta bastante interesante. Ya Inclusive un tenés. slider. ¿Eh? Inclusive un slider como para modular. Sí, Ah, también. O sea, puedo usar el mismo Numberbox este. O sea, en vez de un slider, directamente desde acá. Y fíjense lo que les decía recién. A baja frecuencia es un trémolo. Pero cuando yo supero los 20-25 Hz, ya... Escuchen. Y fíjense el espectro. ¿No? Yo voy a volver a 0. Fíjense acá el espectro. Yo tengo... Voy a poner bien exagerado para que se note. Yo tengo esto. Yo tengo un tono puro. Cuando a medida que... O sea, yo empiezo a subir. Y fíjense que a medida que me empiezo a alejar... ¿Ven lo que está pasando? Empiezan a aparecer otras frecuencias. ¿Por qué empiezan a aparecer otras frecuencias? Porque justamente ese es el concepto de AM. De hecho, miren la forma de onda. Cuando yo estoy variando por debajo de los 20 Hz, o sea, si yo estoy variando la amplitud de mi señal por debajo de los 20 Hz, es un trémolo, está todo bien. Pero a medida que empiezo a superar ese umbral, a partir de los 25 o 30 Hz, ya la propia variación de la frecuencia, de la amplitud, perdón, o sea, la velocidad con la que cambia eso, empieza a generar su propio sonido. ¿Sí? No sé si se entiende eso. claro. Sí, se Sí, entiende. sí. Cuando yo empiezo, varía tan rápido que ese propio movimiento genera su propio sonido. Entonces ya empieza a percibirse. Y de hecho este es el timbre de AM. Así suena una AM. Fíjense que yo ahora escucho dos. Mi frecuencia fundamental y la moduladora. Combinadas. Y de hecho si me acerco mucho a la portadora, voy a empezar a generar lo que se conoce como batido.
¿sí? Que el batido creo que lo habíamos visto en síntesis aditiva, si no me equivoco. Bueno, cuando yo estoy muy cerca de la frecuencia portadora, me pasa algo similar. ¿Se cancelan la una a la otra? ¿Cómo? ¿Te referís a cuando las señales se cancelan la una a la otra? ¿Con En realidad batido? lo que... sí, no, eso sería que estén justo en contrafase. En realidad batido es cuando tengo dos frecuencias muy cercanas, por ejemplo 440 Hz y 441 Hz, lo que me va a pasar es que están ligeramente desfasadas. Entonces, en un momento van a quedar completamente en fase y al poco tiempo van a quedar completamente en contrafase, entonces se van a cancelar. Y eso se percibe como justamente un batido, o sea, un sonido que se va interrumpiendo. De hecho, Ah, mira, vamos a hacer así. Yo tengo un oscilador en 440 Hz, otro en 442 Hz, por ejemplo, ¿no? Y de acá voy derecho al output. Sí. En realidad me convendría sumarlos directamente. Ahí está. Más y más. Perfecto y perfecto. Entonces ahora sí. Yo voy acá. ¿Ves? Va, ¿escuchás? ¿Entendés? Si yo estoy en 440, no pasa nada. Acá igual habría que ver cómo cayeron. De hecho, vamos a borrar este y voy a tirar esto para acá. Bueno, acá cayeron casi en fase. ¿Entendés? Entonces, fíjate que están superando el 1. Pasa que como yo tengo el volumen muy bajito, no llega a romper. Pero si lo empiezo a subir, ahí debería empezar a romper. Cuando yo me voy alejando, ¿ves lo que pasa? claro, se empieza a desfasar. No, 4500 no. 20, o sea, llega. El oído humano escucha hasta 22.000 Hz. Pero nosotros usamos la frecuencia de Nyquist, que es 44.100, que es el doble justamente. Pero eso es para sonido digital, para representar una onda senoidal. Pero el oído humano escucha hasta 22.000. 22.050 para ser precisos. Aunque obviamente depende mucho de tu edad, de cómo tengas el oído y de qué tanto lo hayas cagado a palo. De hecho, con los años... nada, esto igual es psicoacústica. Pero con los años uno va perdiendo frecuencias agudas. Más que nada por cómo están dispuestas las células en el oído interno. Eh, por Por eso eso cuando... recomiendan no usar tanto auriculares y con tanto volumen. No, más allá Porque de eso. Con los años, las células que se encargan de captar los sonidos en tu oído, eh, hay una cantidad, no se regeneran. Hay una cantidad y es la misma cantidad que vos tenés para toda tu vida. Y están dispuestas de cierta manera logarítmica, justamente por cómo percibe uno el sonido. Y uno tiene más cantidad de células para frecuencias graves que para frecuencias agudas. Con el paso de los años se te van muriendo células, porque así es la vida. Y como células para agudos tenés menos, eventualmente vas perdiendo frecuencias agudas. Entonces con los años letras, o sea, vas perdiendo cierto tipo de letras, como por ejemplo las fricativas, lo que se conoce como fricativas, que son la F, la S, que tienen mucho contenido espectral en agudos. Como vos perdiste agudos, dejas de percibirla, entonces te quedan las vocales, que tienen mucho contenido en graves. Entonces cuando sos muy grande confundís taza con casa, por ejemplo. Claro. Te quedan las vocales, pero nada. Sí, obviamente. El tema de los auriculares, acá dice Mauro, nos decía que no usemos auriculares en el tren. El tema de los auriculares, sí, sobre todo los intraurales, los que se meten adentro de la oreja, los típicos que tiene uno en el celular, porque ahí tenés el altavoz del auricular, lo tenés muy pegado al tímpano. Entonces,
el nivel de presión que genera en el tímpano es considerable. Y no tenés salida de aire porque el mismo auricular te lo está tapando. Si bien hay muchos auriculares que tienen canalcitos de aire como para que escape un poco el aire por ahí, igualmente no es lo ideal, se generan niveles de presión relativamente altos y sí, con el paso del tiempo los auriculares te pueden dañar los oídos. Obviamente, como todo, si lo haces, si los usas tranqui, o sea, si no los usas siempre al palo en el tren, etcétera, etcétera, sí. Y el problema del tren en realidad es que vos tenés un ambiente mucho más ruidoso. Entonces tendés a subir el volumen para escuchar más. Y ahí es donde te haces mierda el oído. En cambio, en tu casa o en un ambiente mucho más silencioso, usas tus auriculares con volumen mucho más bajo, entonces los dañas menos. Además, nada, es el cuerpo humano. El tímpano se comporta de cierta manera. Cuando vos estás más cansado o cuando es expuesto a niveles muy altos, el tímpano se protege, entonces se pone más rígido para justamente evitar dañarse, para soportar mejor esos niveles de presión. Entonces, al ponerse más rígido, vibra menos. Al vibrar menos, tenés menos impulso nervioso. Al tener menos impulso nervioso, vos percibís como que escuchás más bajito. Entonces subís más el volumen. Y en realidad tu tímpano se está poniendo más duro para protegerse y te está provocando que vos subas más el volumen y es un círculo vicioso. Por eso en ambientes muy ruidosos es peligroso usar... Va, peligroso. O sea, tenés que tener cuidado con cómo usas tus auriculares en ambientes muy ruidosos. Siempre es bueno, por eso están buenos... Perdón, voy a sacar un cachito de esto. Por eso están buenos este tipo de auriculares. Porque estos en realidad yo no los estoy poniendo adentro de mi oreja, sino que tiene los altavoces acá. Primero que nada que aíslan, no sé si se llega a ver bien, están bien acolchonados, entonces aíslan mucho el sonido ambiente, lo cual hace que yo pueda trabajar con niveles más bajos, porque está aislando el ruido de afuera. Y nada, al tener las bobinas un poquito más alejadas, o sea, los altavoces un poquito más alejados, no es tanta la presión que se ejerce. Eh, Nada, cosas de acústica y psicoacústica particularmente. Está bueno el dato. ¿Eh? Que está bueno saberlo. Sí. Pero bueno, nos refuimos de tema. Nada. Batido. Esto. Cuando dos frecuencias están muy cerca, te termina pasando esto. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Cuando se suman dos señales muy cerca, lo que me termina pasando es eso, que se van desfasando muy de a poquito, hasta que quedan en contrafase y después se vuelven a acercar, se vuelven a acercar. Entonces el resultado es esto, que es como un trémolo. ¿Sí? A medida que yo voy... ¿Sí? ¿Sí? Hasta que llega un punto y mi oído ya empieza a disociar la segunda frecuencia, no sé. Ahí ya empieza a percibir dos frecuencias diferentes. Pero bueno, nada, también física del sonido. En definitiva, bueno, esto es trémolo. Esto lo voy a sacar. Esto del key. Lo voy a dejar. Lo que voy a hacer es guardar esto como versión para que también les quede a ustedes. ¿Cómo estaba esto? Trémolo, le voy a poner B2 para que después a ustedes también le quede esto que estuvimos haciendo. B2. Con el control de key y el control de expresión para que también lo puedan usar a futuro. Buenísimo. Sí, porque está bueno esto que van surgiendo. Perfecto. Ya les queda a ustedes para después. Pero bueno, esto es un trémolo. Lo que les decía, a medida que yo me voy alejando de... O sea, a medida que yo voy superando el umbral este de los 20 Hz, ya deja de ser un simple trémolo y empieza a ser una modulación en amplitud, perdón. Estoy buscando aquí, sonido 2, clase cursado virtual. Esto. M compleja con análisis espectral. Acá. Bien. ¿Por qué está tan grande esto? Fuente. Voy a bajar a 16. Ahí está. Sí. De nuevo. Yo acá
Yo tenía un ejemplo que era más simple. ¿No lo tengo? Ah, o estaba... No, ese no era mío. Era de acá, si no me equivoco. Este creo que nunca se los pasé. Es la lista de ejemplos de Z. Después lo subo también. Esto. Tengo que acordarme de eso. Sí, por Lo voy a favor, anotar. bien. Son justamente los ejemplos que va mostrando Z. Perdón, que escribo subir ejemplos Z. Pensé que los había subido. Eh, Perdón, me olvidé completamente de subirlo. Estos son los que figuran en el libro a medida que ustedes van leyendo. Estos son y no tiene. No tiene modulación en amplitud acá. Acá. Aquí estamos. Es lo mismo. Fíjense que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero yo ya no tengo el límite. O sea, yo tengo acá. Acá empieza en 3 Hz. No sé por qué le pone este límite. ¿Sí? De nuevo, a medida que yo me voy alejando, ya la propia modulación se percibe como un sonido propio. No, esto no lo voy a guardar. Y otra vez, porque me olvidé de guardar eso. Aceptar. Acá tengo lo mismo, pero ya un poquito más complejo. Primero que nada, fíjense que acá yo estoy usando, como les expliqué, como habíamos visto recién, estoy usando el teclado para generar una frecuencia en particular. Yo tengo una moduladora. Esto no sé por qué no lo tengo comentado. Debería haberlo puesto comentado. Yo tengo acá mi portadora. Y acá tengo algo interesante. Tengo una moduladora. ¿Sí? Que es modulada a su vez. Y que vuelve a ser modulada de nuevo. ¿Sí? Entonces yo tengo ya una señal bastante más compleja. Acá yo tengo... perdón. Esto, si no le pongo nada, no va a sonar. ¿Sí? Ya empieza a ser... Casi que sintetizaste un grillo. Casi. Sí. De hecho, si le pusiera si le pusiera un envolvente es un grillo. Pasa que acá es un sonido constante, pero sí, si le pusiera un envolvente sería sería un grillo. Pero ¿ven lo Claro. que está pasando con la onda? De hecho, esto lo voy a hacer para que se vea mejor. Y lo voy a agrandar un cachito acá. Ahora sí. ¿Sí? O sea, en realidad lo que estoy haciendo acá es también síntesis AM, pero ya encadenada. ¿Sí? De nuevo, AM, pero yo lo que estoy haciendo es encadenar una moduladora con otra moduladora con otra moduladora. Entonces ya el resultado acá es mucho más complejo y esto es lo que termina modulando la portadora original. De hecho, yo podría directamente ir viendo lo que pasa en cada una de estas etapas. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo una modulación. Y a la salida de esto ya tengo una modulación más compleja todavía. ¿Sí? Y por último, sí, la señal final, el resultado final, que ya es mi portadora original con todo este proceso de modulación.
Nada, cosas interesantes, distintas maneras de usarlo. Incluso... ¿Por qué puse nuevo? Cerrar esto. Perdón. Que se me cerró todo. Perdón, sí. Esto sigue grabando, ¿no? Por las dudas, pues ya veo que después me pasa como el otro día. Y se cortó la grabación. Acá. Pero como les decía, yo puedo tranquilamente aplicar de una por ahí. Ahí. ¿Sí? Obviamente el comportamiento va a ser un poquito más raro porque, de nuevo, yo acá en realidad lo estoy multiplicando por un valor que oscila entre -1 y 1. Entonces va a haber momentos en el que la fase va a cambiar, se va a invertir de repente. Y si bien el oído humano no es sensible a la fase, sí es sensible a los cambios de fase. Pero bueno, nada, distintas maneras de utilizar síntesis AM. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, no sonó muy convencido, pero bueno. Sonido. Clase 6. Bueno, esta ya lo habíamos visto. Y después ya tengo distintas maneras de combinar. No sé por qué se me guardaron todos así. Distintas maneras de combinar los tipos de síntesis que vimos hasta ahora. Yo acá, por ejemplo, tengo suma de distintas AM. Entonces tengo síntesis AM y aditiva, una combinación de AM con aditiva. ¿Sí? Incluso puedo cambiar un cachito esto. Ay. Bueno, nada. ¿Sí? Esto ya va tomando otro color. Yo acá lo que tengo en realidad es, fíjense, una frecuencia fundamental modulada, su primer armónico modulado, su segundo armónico modulado, su tercer armónico modulado, su cuarto armónico modulado, con diferentes criterios. Esto es completamente arbitrario, no sigue ningún esquema, lo hice como me pintó básicamente. E incluso si yo cambio las relaciones armónicas, o sea, porque ahora estaban sonando todos con la misma amplitud, pero yo puedo ir cambiando esto, ¿sí? 0.1 y 0.1. Entonces ahora va a sonar más la frecuencia fundamental. Ya suena un poquito como una campana. Si le borro esto. Sí, parecido. De hecho, fíjense acá el espectrograma. Que tiene un aire ahí a campanita. Por la relación armónica justamente. Pero bueno. Otra manera. Acá ya les digo. Ya estamos combinando AM con aditiva. ¿Sí? Mediante el objeto M2F para disparar las notas. Y lo que habíamos visto antes, lo que habían preguntado antes, incluso yo puedo combinar de nuevo esto. Combinar AM, o sea, mediante AM, combinar ondas senoidales con dientes de sierra. ¿Sí? Esto es exactamente el mismo ejemplo, pero
en vez de las moduladoras, o sea, ahí, perdón, tengo dientes de sierra. Algunas son moduladoras y otras son portadoras. ¿Sí? Y acá lo que tengo es un trémolo, justamente. Un LFO, pero de trémolo con un control de profundidad. Fíjense cómo oscila esto. Y esto es extremadamente largo el pedo. Ya va sonando de a poco a cinte. A cinte, digamos, comercial. ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, también, en realidad fíjense que son variaciones del mismo. Ah, partimos de algo simple como una AM y empezamos a complejizarlo y acá ya tenemos algo un poquito más armado. Podríamos usar el key para mandar notas, podríamos usar el key para ordenar notas, porque el problema de mandar directamente con key es que los códigos ASCII no están ordenados. Entonces yo tengo la Q, o sea, en realidad sí están ordenados, pero están ordenados alfabéticamente y el teclado no está ordenado alfabéticamente. Entonces, la Q es 113 y al lado tengo la W. ¿Sí? En vez de tener la R, que sería 114, yo tengo la W, que es 119. Entonces, para disparar notas es medio random. Pero yo lo que podría hacer es usar, de nuevo, select y poner 113, 114, 115. Perdón, en vez de 113, 114, 115, sería 113 es la Q, 119 es la W y 101 es la E. Entonces yo acá ya estoy ordenando esto. Y puedo decirle que manden, no sé, un Do sostenido y un Re. ¿Sí? Acá. Estás como preseteando notas a cada tecla. Exactamente. ¿Sí? Entonces yo acá ya es distinto. Yo mando esto acá. Esto acá. Y ya tengo Do, Re, Mi con QWE. Que no me... Claro, perdón. Tendría que mandar también acá. ¿Sí? Entonces ya ahí sí, ya sé que la Q es un Do, la W es un Re, la Do sostenido, perdón, y la E es un Re. De hecho, si buscan... Perdón. ¿Sí? Acá tienen todas las notas MIDI, aparecen. ¿Sí? Si yo abro esto... Fíjense, ¿sí? Yo estaba tocando el Do 5. Do 5 es 60, Do sostenido 5 es 61, Re 5 es 62, etcétera, etcétera. Nada. Estas son las correspondencias de notas MIDI o sea, el número con la correspondiente nota. Como para que lo tengan en cuenta si quieren hacer algo Está así. bueno. Cerramos esto. Y listo con AM. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. ¿Eh? ¿Nada? No, por mí bien. Bueno. Hay que ver después cuando empecemos a tocar. Sí, no, más vale. Bueno, Después sí, hacer algunas que dudas. empiecen ¿Cómo llego a hacer esto? a Tal surgir. cual cosa, cómo llego a tal resultado. Pero Vamos ahora a, lo bien. vamos a hacer algo porque
somos poquitos y no sé cómo estarán, tampoco los quiero matar, ya bastante hemos visto. Hagamos algo, vamos a cortar acá por hoy. ¿Sí? Quedamos con Bueno. síntesis AM y yo después subo video de lo que sería síntesis FM. Modulación en anillo, que en realidad está muy relacionado con lo que estuvimos viendo hoy. O sea, es básicamente una AM, pero en vez de utilizar... Bueno, eso sí lo podemos ver ahora porque es cortito. En vez de utilizar... A ver, vieron que yo modulo en amplitud. Hasta ahora venimos modulando una onda senoidal con otra onda senoidal o a lo sumo diente de sierra. ¿Sí? Yo puedo hacer Sí. lo mismo, pero con sonidos complejos, con grabaciones. Yo acá tengo cargado un archivo que es el audio de Cortázar leyendo el de las gotas. Ay, ¿cómo se llama? El de las gotas. Oh, no me acuerdo el nombre del poema. El que dice adiós, gotas. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no importa. Si yo lo reproduzco. Yo sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es modular la grabación de Cortázar de esta tabla con una onda senoidal. En este caso a 440 Hz. Aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda pembacando contra el cielo con la presión de sus playas. Atrasando su pendencia. ¿Sí? Incluso, esto no lo probé. No lo probé con Jitsi andando, así que no sé cómo va a funcionar. No sé qué van a escuchar, eso es lo que me preocupa. Porque les va a llegar por Jitsi mi voz normal y el audio de la computadora. A ver. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Escuchan ambas? Se escucha tu voz y también el resultado del Pure Data, los dos. Sí. Bueno, en la grabación. Esto es. Esto es. Ah, perdón. Porque tengo el retorno encima y es bastante molesto. ¿Eh? Bueno, en Git, a ver qué pasa. ¿Qué? Perdón, no escuché. Vete a mutear tu micrófono en Jitsi a ver qué pasa. Ay, es verdad. Bien ahí, bien ahí. Ahora deberían estar escuchando solamente el sonido procesado. Igual ahí no se escucha. No, no se escucha nada. Ah, no, porque... Uf, para. Y ahora tengo el efecto. Ahora sí. Porque... No, porque al mutear se ve que también mutea el sonido de la pantalla. Mutea todo. No me deja separar Ah, micrófono de pantalla. Igual como en OBS estoy grabando por canales separados, capaz que queda separado también. O sea, queda solo la voz procesada. Pero bueno, esto es el principio de lo que se conoce como Facebook Coder. Perdón. Así. ¿Sí? Es básicamente, de hecho, el efecto probablemente lo hayan visto en alguna que otra banda. Es muy de los 70 este efecto. Muy de los 70. Había De moda de vuelta en videos de memes y cosas así. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, después busquen vocoder y este es un principio. Incluso, o sea, en este caso yo estoy procesando un archivo de audio o mi voz con una onda senoidal. Yo puedo procesar un archivo de audio con mi micrófono. A ver ahí que sale. Vamos a subir el volumen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, hola. ¿Se escucha el grabador? Del grabador. Eso, Se escucha una mezcla entre Cortázar hablando y mi voz. O sea, Cortázar hablando por mi voz. ¿Sí? ujú. También el problema acá es que están desnivelados en la entrada de audio con el archivo, o sea que pueden pasar estas cosas. Pero nada, a esto se lo conoce como modulación en anillo.
¿sí? Es prácticamente una AM, pero hecha con nada, con sonidos complejos. En este caso yo puedo hacer, ya les digo, un sonido complejo y una onda senoidal, dos sonidos complejos. Si son dos ondas senoidales ya es una modulación en amplitud directamente. Pero nada, es esto. Es modular una onda con la amplitud de otra onda, con la forma de onda de otra, diferente, sean lo que sean. ¿Sí? Este también es un ejemplo interesante. Y listo, ahora sí, oficialmente hasta acá. Esto también se los voy a estar pasando. Les voy a mandar igualmente, ahora ya subo todo. Perdón, vuelvo al Jitsi. Y chao cámara. Ahora sí, les voy a estar subiendo todo. Esto también les voy a estar subiendo los ejemplos de FM, aunque no los hayamos visto ahora. Pero para que ya los tengan, si quieren ir chusmeando. Después voy a estar subiendo videito de FM, que es lo único que nos quedó de hoy, pero ya no quiero extenderlo demasiado. Estamos ya hace 3 horitas acá. También, Y subir una- después, sí. ¿Eh? También dijiste que ibas a subir unas diapositivas. Pues, Sí, es verdad. El archivo ese de síntesis aditiva. Para que anoto. Aditiva diapo. Gracias por hacerme acordar. Que es en realidad son 7 páginas para que entiendan un poquito más el concepto de diapo. Pero tampoco nos vamos a meter muy de lleno con lo más conceptual de eso porque no nos da aposta el tiempo. Nada. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Están muy quemados? Ya son las 9 de la noche. Yo tengo hambre. Calculo que ustedes también. Por ahora, bien. Estaría bueno quizás algunos ejercicios, o probablemente cuando nos mandes ahí eso, vamos a meter mano. Sí, 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 Pero sí. Si quieren, yo no les no estoy mandando mucho el tema de los ejercicios porque no sé, la verdad que ahí escucho sus comentarios. No sé qué prefieren, porque en realidad me parece que ya con los ejemplos, después es cuestión que metan ustedes. No sé si capaz claro, el hecho de establecer un objetivo específico, capaz que les sirve más, no sé. Eso los escucho que y prefieren. Si ahora se viene quieren, el trabajo práctico. Ya sí, tenemos que estar ahora igualmente. particularmente ya van a tener un ejercicio grande. Pero el simple hecho de estar metiendo mano en los patches creo que ya ayuda bastante Sí, sí. en ese sentido. ¿Estamos? Obviamente, sí, creo que vamos a tener, como cuando uno empieza, ya tiene que tener una idea en mente, bueno, a qué quiero llegar, porque si no es como que no sabe para qué lugar va. No, Si uno más dice, bueno, vale. Sí, quiero sí, llegar eso te a esto, pasa siempre. No solo con la programación, te pasa particularmente, pero no es solo con la programación. Eh, sí, si no planteas un objetivo, como que está todo bien con tener las herramientas, pero si no decís esto es lo que claro, quiero hacer, no te va a servir de nada las herramientas. ¿Sí? Igualmente está bueno el hecho de ir practicando, o sea, ir haciendo, por ejemplo, esto, abrir los ejemplos y meter manos, jugar un poco, porque eso también te da noción de las posibilidades de cada cosa. Entonces ya después sabes si te gusta, si no te gusta, si te interesa trabajar con eso. No sé, ujú, abriste el ejemplo de síntesis aditiva y decís, che, posta, esto es re aburrido, no me llama. Bueno, listo. Pero abriste el que hicimos recién del vocoder, lo que es la síntesis en anillo, y decís, che, esto sí me gusta, voy a hacer algo con esto. Bueno, joya. Si solo es de nombre, si nunca escuchaste cómo suenan, no vas a tener esa noción de quiero hacer esto o aquello. claro, sí, sí. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Listo. ¿Consulta? ¿Comentario? De mi parte, no. muy bien. Perfecto. Bueno, chicos, entonces ahora ya subo los ejemplos, estos que vimos, y los videitos los voy a estar editando ahora porque en total fueron 3 horitas, así que los voy a editar editando. Ahora me pongo a editarlo, pero los voy a subir mañana seguramente. Buenísimo. Como siempre, cualquier cosita al foro o me mandan un mail. Preferible el foro porque el foro creo que lo pueden ver todos lo que cada uno postea. Creo que se puede ver en Sí, sí, general. se puede. Entonces está bueno si alguno tenía la misma duda, ya se despeja ahí. Y nada, buena semana. Nos estamos hablando. Buenísimo. Gracias, Listo. profe. Nos vemos. Chau, chau, Gracias. chicos. Chau, chau. Chau, chau.